Bueno, en principio en todo paciente diabético es importante realizar un fondo de ojo, en especial en los diabéticos tipo 2. En el momento que se diagnostica la diabetes es cuando realmente el paciente es importante que acuda al oftalmólogo, porque en ese momento en algunos casos podemos observar ya signos de retinopatía diabética en la retina. En los diabéticos tipo 1 quizás el examen de fondo de ojo no es tan urgente. Desde que se realiza el diagnóstico de diabetes 1 tenemos un margen más o menos de 5 años para realizar un fondo de ojo, y luego posteriormente vamos a realizar fondos de ojo anuales. La retinopatía diabética puede afectar a la visión de dos maneras. En los pacientes con retinopatía diabética proliferativa lo que sucede es que aparecen unos vasitos en la retina que lo que hacen es proliferar de forma descontrolada, y son unos vasos que pueden llegar a sangrar. Este sangrado lo que hace es impregnar la cavidad vítrea de sangre, y esto es lo que puede ocasionar una pérdida de visión importante en el paciente diabético. Este tipo de complicación en general, si no se resuelve por sí sola, requiere que el paciente ingrese en quirófano y hay que realizar una vitrectomía, limpiar la sangre y realizar tratamiento con láser a nivel de la retina. Otra causa que puede hacer perder visión al paciente diabético es la aparición de un edema macular diabético. En este caso lo que sucede es que en la mácula, que es la parte central de la retina, la zona que nos da la máxima visión, se produce un acúmulo de líquido, un acúmulo de lípidos, y esto condiciona un deterioro visual. En este caso la cirugía no estaría indicada y optamos en primer lugar por tratamiento ya sea antiangiogénico o con corticoides intravítreos. En algunos casos muy seleccionados, según si el edema macular que el paciente presenta en la retina lo permite, pues se puede también asociar una fotocoagulación con láser suave. Realmente existen dos tipos de moscas, las que conocemos como moscas volantes. Existirían un grupo que son moscas, por decirlo de alguna manera, benignas, que son pequeñas condensaciones que aparecen en el vítreo por la edad. El vítreo es una estructura que tenemos dentro del globo ocular, lo que hace es rellenar la cavidad vítrea, y este vítreo a lo largo de la vida del paciente va cambiando, es una estructura dinámica. Cuando somos muy pequeños es una gelatina muy transparente, pero a medida que nos vamos desarrollando con los años aparecen zonas más fibrilares y zonas más ópticamente vacías, y esto hace que el paciente pueda ver algún hilo, alguna mosca volante, algún puntito que se va moviendo, sobre todo cuando hay mucho contraste, sobre todo cuando hay mucha luz y el paciente está mirando fondos más bien blancos o claros, ¿vale? Este tipo de moscas en principio no tienen mayor importancia, a no ser que aumenten de forma brusca. Cuando las moscas aumentan bruscamente, en muchos de los casos lo que se ha producido es un desprendimiento del vítreo. Es decir, el vítreo a lo largo de la vida, como hemos dicho, va cambiando de forma, pero llega un momento en el cual se desengancha de la retina. Al desengancharse de la retina se empieza a mover libremente dentro de la cavidad vítrea, y eso hace que el paciente vea de repente y de forma aguda unas sombras, unas aguas, incluso a veces puede notar el paciente como unas fotopsias, unas luces en la parte externa del ojo, que lo que indican es que esta gelatina se ha desprendido, y en este proceso de desprenderse ha traccionado un poquito de la retina, y por eso el paciente también explica que ve alguna luz cuando sucede este fenómeno. En este caso realmente sí que es importante realizar una visita urgente, acudir al oftalmólogo para poder ver el fondo de ojo, explorar el fondo de ojo bajo dilatación y constatar si realmente se ha producido algún desgarro secundario. Ese es el gran peligro del desprendimiento de vítreo, que se produzca un desgarro secundario, y ese desgarro, si no lo tratamos a tiempo, si no hacemos un tratamiento con láser, entonces sí que podemos tener problemas serios, puede desencadenar un desprendimiento de retina, y en ese caso ya el tratamiento ya no es posible con láser y hay que entrar en quirófano, y realmente la situación se complica mucho más teniendo que hacer una vitrectomía o asociar un cerclaje. Bueno, en general las miodesopsias, las moscas volantes, suelen tolerarse bastante bien. De hecho se produce un efecto de neuroadaptación, es decir, cuando el paciente sufre el desprendimiento de vítreo,
En las fases más iniciales el paciente está muy sintomático, nota mucho ese desprendimiento de vitrio, pero típicamente con los meses los síntomas van mejorando. En general damos un plazo de 6 meses para que se produzca esta neuroadaptación y el cerebro es capaz en la mayor parte de los casos de anular un poco esa imagen que le llega del gel vítreo y aunque el gel vítreo continúa estando desprendido, el paciente no es consciente de ello o no es tan consciente como lo era al principio. Sí que es verdad que hay un número reducido de pacientes en los cuales esa neuroadaptación no se consigue de una forma tan importante y entonces sí que hay un número muy reducido de pacientes que realmente pueden tener unos síntomas invalidantes y es ahí cuando a veces podemos considerar el realizar un tratamiento quirúrgico, aunque sí que repito que suelen ser casos muy seleccionados en los cuales ese vitrio o esas moscas volantes incapacitan la vida del paciente. Es ahí cuando hay que poner en una balanza el riesgo-beneficio de la cirugía. Es una decisión consensuada con el paciente. Evidentemente toda cirugía tiene unos riesgos, pero sí que es verdad que en este tipo de pacientes que están tan molestos y tan angustiados con esas moscas, pues sí que en algún caso pues se puede llegar a hacer una vitrectomía. En principio la cirugía de retina ha cambiado mucho en los últimos años y nada tiene que ver con la cirugía de hace 10-15 años. Actualmente se realiza una cirugía mínimamente invasiva, realmente es un poco comparable a una laparoscopia que haríamos en el abdomen, pues a nivel del globo ocular se hace una cosa bastante similar. Es un procedimiento muy similar en el cual se introducen unos trócares, unas pequeñas cánulas a través de la esclera y es a través de estas cánulas que vamos a realizar la vitrectomía. Realmente son incisiones muy pequeñas, con lo cual el postoperatorio realmente es muy agradecido para el paciente. Lo que hacemos es fundamentalmente poner una infusión, un líquido que va entrando en la cavidad ocular a medida que vamos eliminando la gelatina, el vitrio. A medida que vamos eliminando el vitrio, el fluido va entrando dentro del globo ocular y hace que se mantenga una presión que nos permita realizar las maniobras quirúrgicas. Lo que vamos a hacer durante la cirugía va a depender mucho de la patología del paciente. Si el paciente tiene una patología macular, como puede ser una membrana epirretiniana o un agujero macular, lo que vamos a hacer es introducir colorantes para teñir las estructuras que queremos eliminar. Con unas pinzas, unas micropinzas, vamos a eliminar esos tejidos y después pues dejaremos gas o no en función de la patología de cada paciente. El gas es reabsorbible, al cabo de unos días se reabsorbe. Si vamos a tratar una hemorragia vítrea, porque el paciente es un paciente diabético que ha hecho un hemovitrio, que se llama, entonces lo que vamos a hacer es eliminar la sangre con ayuda del vitrectomo y posteriormente realizaremos un tratamiento con láser, ya sea una fotocoagulación en un sector o una panfotocoagulación. Si el paciente ha tenido un desprendimiento de retina, en cambio, lo que haremos es eliminar el vitrio de nuevo, pero lo que hacemos en ese caso es inyectar líquidos que son muy pesados, el perfluorocarbono líquido, que lo que nos ayuda es a planchar la retina, a exprimir el fluido que se ha acumulado debajo de la retina y a forzar su salida por los desgarros que lo han producido. Posteriormente hacemos un intercambio con el gas que consideramos que tenemos que dejar en el globo ocular y hacemos tratamiento con láser. La cirugía de desprendimiento de retina también es una cirugía que ha cambiado considerablemente, los resultados realmente son mucho mejores a los de años atrás y ha dejado de ser una patología con un mal pronóstico visual, a pesar de que sí que es verdad que es una patología grave, no hay que banalizarla ni mucho menos. El postoperatorio suele ser un pelín más incómodo para el paciente que otro tipo de cirugía vitreoretiniana, porque tiene que estar el paciente una semana mirando boca abajo, pero bueno, realmente los resultados suelen ser muy satisfactorios.